les voy a enseñar cómo hacer que sus ojos se vean más grandes y despiertos utilizando solamente maquillaje. Aquí les voy a enseñar cómo es que yo lo hago, cómo a mí me gusta hacerlo, para que ustedes lo tomen como ejemplo, chequen las técnicas que voy a hacer y lo puedan aplicar lo que les sirva en sus propios ojitos, según la forma de sus ojos, que agarren algunos tips. Si eres fan del K-Beauty, el maquillaje coreano, la cosmética coreana, te invito a suscribirte y a compartir este video con algún amigo o amiga que crees que le pueda llegar a gustar. Ok, como en este video solamente vamos a hablar del maquillaje de ojos, ya me hice la base y las cejitas, porque solamente vamos a platicar del maquillaje de ojos, así que ya estoy bien lista. Para empezar, obviamente cabe destacar, decirles que voy a utilizar este estilo de maquillaje, este flow, inspirado en el maquillaje coreano, en el K-Beauty, en el estilo de maquillaje de las asiáticas. Lo comento para las nuevas, porque en este canal yo creo que ya sabemos cómo va el rollo. Y lo primero que voy a empezar es hacer el contorno de ojos. Para usar el contorno de ojos voy a utilizar este producto, esto es el Art Class by Rodin, este producto es coreano. Y voy a utilizar una brocha más o menos así, esta es de MAC. Esta tiene las cerdas como de lengua de gato. Si tienen una que sea puntiaguda, a lo mejor les pueda servir un poquito más. Y voy a empezar haciendo el contorno de lo que sería mi egyeosal. Y voy a hacer la esquina, la triangle zone, que se les llama, la zona triángulo de aquí. Voy a tomar los tonos más claro y un poquito del más oscuro, así como en la mitad. Y voy a empezar sonriendo y marcando mi egyeosal. Esto tiene que ser muy claro, porque si nos pasamos podemos llegarnos a ser contraproducentes. Vamos a hacer de poquito a más, donde sonreímos en esta línea. Solamente quiero ir empezando marcando las bolsitas de mis ojos. Cabe destacar que este maquillaje no es para todos. Este tipo de maquillaje también yo no lo hago diario ni para salir, no lo hago diario, simplemente cuando me quiero hacer un look muy específico y producido. Entonces, con lo que me queda en la brocha voy a subirlo aquí arriba y voy a empezar a marcar como el triangulito este que les digo. Lo voy a subir un poquito. Es algo muy imperceptible porque lo vamos a seguir marcando más adelante. Si pueden, pongan la brocha en la parte más filosa así y con eso marquen la bolsita del ojo y la zona del triángulo. Voy a maquillarme solamente un ojo para que ustedes puedan ver la diferencia. Y ahora voy a utilizar una brocha más pequeña. Esta es casi como para hacer delineado. Inclusive pueden usar este tipo de brochas. Voy a agarrar esta y voy a utilizar el tono más oscuro. Y ahora sí lo voy a super mega ultra marcar de aquí hasta acá. Sin llegar hasta la lagrimal, solamente de aquí a acá. Y me voy a meter aquí un poquito como haciendo una línea recta, como si fuera esto una L. Ahí se va marcando lo que sería la bolsita. Ahora voy a tomar esta brocha. Esta es una lengua de gato puntiaguda, pero igual si tienen una brocha mucho más chiquita la pueden utilizar. La mayoría para hacer este maquillaje vamos a necesitar herramientas, muchas brochas chicas, pequeñas. Realmente este maquillaje no creo que se pueda hacer con los dedos. Sí se puede, pero sería más difícil, porque vas a ocupar más precisión y pues sería complicarnos la vida. Si tienes brochas pequeñas, eso van a ser tus mejores amigos. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un poquito de corrector, voy a quitar el exceso en mi mano y voy a limpiar el área donde nos hicimos el egyeosal para que esto se vea todavía más natural y limpio y que se vea más pluming, más prominente, y pues sirve de que nos tapamos más la ojera, ¿verdad? Ahí va. Y ojo, con lo que sobra en la brocha, solamente el sobrante lo vamos a aplicar aquí abajo en la parte del medio de nuestro egyeosal, como para darle todavía más definición y luz al área. Aquí se está viendo la diferencia. Ahora vamos a empezar a colocar las sombras de ojos, y para eso voy a utilizar esta paleta de Peripera, la In Pocket Shadow Palette, en el color número 1. Hay dos versiones de esta paleta. Son unos colores rositas que van muy bien con la blusa que traigo puesta, que simplemente es algo muy casual, la verdad, pero quería usar esta paleta porque me gusta mucho. Como ven, tuve un accidente. Las paletas de Peripera se rompen muy fácil, ténganlo en cuenta por si van a comprar de forma online, que muy probablemente puede llegar rota. Esta me llegó rota, pero los colores son muy bonitos y pigmentan muy bien. Voy a empezar aplicando mi color base, el cual va a ser este rosita que vemos aquí, y voy a utilizar una brocha así plana tipo lengua de gatillo, y esta la voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil, todo mi párpado móvil. Podemos hacer la brocha para acá. La brocha la podemos colocar de esta forma para asegurarnos de colocar muy bien el color lo más pegado al ojo posible. Y también vamos a aplicar un poquito aquí abajo. Voy a difuminar hacia arriba sin extenderme mucho. Quiero que el mayor color quede aquí en el párpado móvil. Y lo que me sobra en la brocha lo voy a ir aplicando aquí abajo.
haciendo este movimiento. Ahora fui por una brocha más pequeña. Como ven, estas tienen las cerdas cortas y es muy chiquita. Con esta voy a aplicar la sombra, esta rosita que estamos aplicando, pero la voy a aplicar al final de mi ojo, de aquí en la parte de la que sal, y la voy a meter hacia adentro del ojo, muy poquito. Fui por esta brocha porque es más chiquita y me permite trabajar mejor ese espacio. Y voy a marcar un poquito de guiosal, así. Ahora lo que me queda en la brocha voy a ponerlo un poquito aquí en mi lagrimal, con la misma brocha chiquita. Ahora voy a pasar a aplicar un color más oscuro. Creo que se acaba de romper mi paleta. Y voy a aplicar este color con una brocha más grande, esta. Y la voy a utilizar para oscurecer los bordes de mi ojo. Voy a empezar con este de acá, lo que sería mi esquina y esta parte. La zona triángulo también hay que aplicar color. Ahora, esta parte es muy importante y hay que hacerla con cuidado. Vamos a utilizar otra vez esta brocha delgadita. Vamos a tomar un poquito de este color, el más fuerte de la paleta. Siempre quito el exceso. Y vamos a marcar un poquito el aguillosal con ese color. Y vamos a sombrear esta parte. Y vamos a dejar aquí como un triangulito blanco sin pintar. Esto es muy importante porque esta parte es la que nos va a abrir el ojo. Vamos a hacernos una línea falsa de agua, como si nuestro ojo llegara hasta acá abajo. Ahora voy a agarrar una brocha más pequeña, esta puntiaguda, y con un poco de recorrector voy a limpiar esa área que les digo, la parte de aquí, este triangulito que nos queda aquí. Y con lo que nos queda en la brocha voy a aplicar otra vez aquí en el puro medio de mi guiosal, en el puro centro nada más. Lo que me sobre aquí también en medio de mi ojo, en el cerca del lagrimal, para dar un poquito de luz y separar un poquito mi ojo. Ahora voy a pasar a aplicar máscara de pestañas y yo voy a utilizar esta de color café de Prosa. En este caso voy a pintar todas las pestañas de arriba. Si es necesario, hay que quitar el exceso del producto para que no nos queden grumos ni esas patas de araña. Y en la parte de abajo solamente vamos a aplicar máscara de pestañas desde el inicio de nuestro ojo hasta la mitad. Solamente. Podemos colocar el cepillo de esta manera. Ahora voy a pasar a delinearme los ojos con este delineador café japonés de la marca Dolly Wing. Y simplemente voy a delinear la parte de arriba, hacer como una pequeña colita e integrarlo a mi ojo. Y también aplicar producto entre las pestañas como para rellenarlas un poquito. Y yo voy a sacar un poquito mi línea hacia arriba porque quiero que el ojo se me vea grande y despierto, entonces hacia arriba. Algo que ha estado mucho de tendencia últimamente es hacerse la línea de las pestañas falsa, el waterline inferior falso, es lo que les estaba comentando de este triangulito que dejamos. Y justamente acá abajo de ese triangulito nos vamos a dibujar pestañas falsas con ayuda de nuestro delineador. Y ahora voy a pasar a poner un poquito de glitter. Este es de la marca 3CE de Tailandia y voy a aplicar partículas de glitter y lo voy a aplicar con esta brochita, simplemente para no ponerle el dedo así directamente. Voy a tomar un poquito de estos y lo voy a poner aquí nada más en el centro de mi ojo, como para dar un poquito de luz. Estos ya traen como pegamento, así que se adhieren al ojo. Y voy a poner poquito del mismo aquí abajito, solo en medio de mi ojo. Y aquí ya podemos ver un poquito la diferencia de entre un ojo y el otro. Este es un maquillaje bastante exagerado, obviamente no es para nada natural. Es más como, quiero creer que es como tipo cosplay o algo así. Aquí podemos ver la diferencia entre un ojo y el otro. Lo que hacemos es ganar un poquito de terreno en la parte de abajo para que se nos vea el ojo como más plummy, más resaltado, como que resalte un poquito más. Como les digo, esto no es natural para nada. Y así sería nuestro look completo de ojo terminado, ya con el labial y con el rubor, el resto de mi maquillaje. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se lo harían? ¿No se lo harían? ¿Y en qué situación se lo pondrían? Quise ver el antes y el después para unas fotos kawaii. Díganme también si notan la diferencia entre un ojo cero maquillado y caidito a un ojo con full glam a la coreana, a la exageración.
Espero que los tips que les di aquí en este canal les sirvan. Ahora, ¿qué les parece si termino mi otro ojo y regreso? Listo, ya me terminé mi otro ojo para que vean el look completo final, el definitivo. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver los videos y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.